Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marisa Sancho, soy miembro del equipo de ASNIE Castellón. Tengo conmigo esta tarde a Miguel Ángel Díaz, que es el presidente nacional de ASNIE, y a Quique Algora, que es el vicepresidente de Castellón. Y para nosotros es un auténtico placer tener esta tarde con nosotros a Pepe Vendrell, que muchos de vosotros seguro que lo conocéis. Pepe es el entrenador de Roberto Bautista. Y nos interesa tener esta conversación con él porque nos interesa mucho conocer un poquito más de cómo maneja él las emociones en la alta competición. Y bueno, el objetivo de esta sesión sería tener una charla agradable y una charla distendida con Pepe. Y la hemos titulado El impacto de la inteligencia emocional en los resultados de un deportista de élite. Pepe, bienvenido. Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria. Hola, buenas tardes a todos. Nada, un placer también estar con vosotros. Bueno, mi trayectoria pues no tiene tampoco nada extraño. Pues yo me formé, acabé mi colegio, la educación que tenía por obligación un poco. Lo que sí que es verdad que yo durante mi época de estudiante pues me dediqué a competir en el mundo del tenis. Y bueno, eso es lo que quizás hizo algo de especial esa fase, ¿no? Yo tenía que estudiar y al mismo tiempo tenía también entre comillas, trabajar haciendo un deporte donde se practicaban muchas horas. Así fue, bueno, hasta que acabé pues el COU, el famoso COU, y ahí es donde empiezas a tomar decisiones, ¿no? Donde empiezas a decir, a ver hacia dónde voy. Yo creo que como a la mayoría o a muchos es una fase que todavía no sabes muy bien lo que quieres, ¿no? O no acabas de conocerte del todo y bueno, pues por influencia de entorno familiar, pues acabas entrando en una carrera que en este caso fue el marketing, la gestión comercial y el marketing que hice en Valencia, en el SIC. Y bueno, que lo hice pues eso como ilusión de formarme para intentar acabar trabajando en el mundo empresarial. ¿Qué sucede? Que el mundo del deporte pues me picaba mucho y bueno, empecé a formarme como monitor de fin de semana en escuelas de tenis y así fui también compaginándolo con la carrera, ¿no? De ahí fui entrando en temas de competición como coach de alumnos de categorías menores y eso fue un poquito el proceso hasta que cuando acabé la carrera realmente decidí que lo que me gustaba y lo que me apasionaba realmente era el mundo de la competición y no sin dificultad porque al final para llegar a ese punto tienes que pasar por momentos difíciles, por muchas dudas, por decepciones, por incluso presiones familiares, porque al final, sin querer, te ves obligado a ello, pues acabas viendo que realmente lo que te llena y por lo que tienes pasión es por la enseñanza o por el mundo del entrenamiento, ¿no? Y bueno, así fue un poquito como fui metiendo en el mundo de la competición y bueno, pues después de muchos años, al final pues estoy aquí entrenando a un jugador top. Llevo con él desde el 2011, ¿vale? A él ya lo conocía en categorías inferiores porque trabajé con él como asistente en el Club de Tenis Castellón. Pero bueno, desde el 2011 ya la relación, él tenía 23 añitos, estaba a 160 del mundo y bueno, montamos un equipo de trabajo bueno, que tras casi 9 años, pues nos ha llevado donde estamos ahora mismo, que es una situación de privilegio y esa es un poquito la historia así resumida en poco tiempo porque no es fácil. Muy bien, Pepe. Pues bueno, nos gustaría empezar preguntándote qué importancia crees que tiene la inteligencia emocional y las propias emociones en la alta competición como el tenis. Bueno, a ver, es una pregunta que al final es fácil de responder. Al final las emociones influyen
muchísimo en todas las áreas de la vida, ¿no? Y en el alto rendimiento no va a ser una excepción. Creo que el conocerse a uno mismo, conocer los entornos, conocer al rival, tener esa capacidad para escuchar, para observar y para controlar las emociones, pues es clave, ¿no? Para tomar buenas decisiones en esos momentos de tensión y de estrés que se producen en el alto rendimiento. Ok, Pepe. Eh, También tenemos una pregunta, una curiosidad que tienen compañeros y tenemos, es ¿cómo se recupera emocionalmente un top 10 de una derrota sabiendo que a los pocos días hay que volver a competir? Bueno, a ver, lo que pasa en el mundo del tenis es que desde pequeñito te vas acostumbrando a perder. Se pierde cada semana. Entonces, no es tanto el hecho en sí de perder lo que hay que recuperar, y sí probablemente las sensaciones, ¿no? de juego, el cómo se haya sentido el jugador a nivel de rendimiento. Perder, ya te digo que mira, desde el 2011 hasta el día de hoy hemos conseguido 9 títulos del ATP, lo cual quiere decir que solo en 9 semanas, en 10 años, no hemos perdido un partido en una semana. Imagínate lo acostumbrado que está un tenista a perder. Como no esté acostumbrado, no será tenista probablemente. Entonces, ya te digo, es más un poquito el rendimiento, ¿no? El levantarle. Está claro que perder no es el objetivo, ni gusta a nadie, pero se vive con mucha normalidad y el tenis, por suerte o por desgracia, tampoco te da mucho tiempo. Pierdes un martes y a lo mejor tienes un día o dos hasta el siguiente viaje y cuando llegas al siguiente viaje, al siguiente campeonato, pues ya empiezas a prepararte, a cambiar el chip y a ponerte en marcha. Tampoco es algo que sea muy complicado, ¿no? Levantar la moral de un tenista, porque te digo que desde las categorías, en todos los torneos desde pequeñito te vas acostumbrando a eso. Ok. Mira, Pepe, a mí me gustaría preguntarte, yo cuando bueno, soy un gran consumidor de tenis, ¿no? Y muchas veces también cuando formamos en inteligencia emocional a otras personas, hablamos de un concepto que se llama el secuestro emocional, ¿no? Que es cuando de verdad tus emociones te atrapan y estás reaccionando de una manera que parece que estás fuera de sí y no eres tú, ¿no? Y muchas veces incluso pongo algunas imágenes de pequeños momentos de tenistas, pues no sé, algún tenista rompiendo una raqueta o incluso rompiendo 2, 3 y 4 raquetas una detrás de otra, ¿vale? Sí. Bueno, llama la atención también por lo excepcional, ¿no? Que es, afortunadamente. Pero la pregunta un poco sería, ¿cómo se prepara a un jugador profesional de tenis mentalmente para soportar un poco la tensión de la competición? Porque me da la sensación de que muchas veces las diferencias son como muy mínimas, ¿no? Se está caminando sobre el alambre casi diariamente y entiendo que esa tensión es la que va desgastando a veces, ¿no? Y hace que el vaso se desborde en un momento dado. ¿Cómo se trabaja esto? Bueno, yo te diría que sobre todo conviviendo, ¿no? Conviviendo con un abanico muy amplio de posibilidades. Eso es lo que tenemos que plantearle al jugador. Lo que no podemos es decirle, no, es que hemos preparado esto así y como esto es una fórmula exacta, va a provocar esto y esto va a provocar... No, o sea, hay una aleatoriedad en todo esto que hace que el jugador tenga que tener pues mucha aceptación y sobre todo convivir con esos momentos de máximo estrés. Yo recuerdo este año en cuartos de final de Wimbledon contra un argentino, contra Guido Pella, que bueno, el día antes de jugar, cuando estábamos hablando sobre el partido, al final lo que sacamos en conclusión él y yo es que no iba a ser un partido de tenis, sino que iba a ser un partido de emociones. Y el que mejor fuese capaz de convivir con ellas, de entenderlas, de tener esa pausa emocional, pues yo creo que iba a tener más éxito en el partido. Afortunadamente, Roberto hizo un gran partido, no sin pasar por momentos de máximo estrés, porque yo recuerdo finalizar el segundo set y
y de la tensión, acercarse al banquillo y decirme, Pepe, que me estoy acalambrando, que estoy empezando a notar el calambre. Y digo, bueno, tómate este tercer set con tranquilidad, seguramente has pasado por un estado emocional de mucho estrés al final del segundo y ahora hay que ganar tiempo. Hay que ganar tiempo, tranquilízate, déjate llevar un poquito, recupera. Perdimos el tercero y fue capaz de gestionar muy bien esos momentos y en el cuarto acabar ganando, ¿no? Eso no lo sabe realmente nadie, ¿no? Que él tuvo ese problema, pero te puedo asegurar que es un problema que les afecta prácticamente a la totalidad de los jugadores, que el estrés y la tensión te mata por dentro y si no estás preparado para convivir con ello, al final pues te acaba pasando por encima. No sé si más o menos respondo un poquito, ¿no? Pero al final es convivir porque si no, si quieres huir de eso, pues no estás hecho para este deporte. Muy bien. Pepe, a ver, al final, bueno, las emociones al final pues contienen información sobre nosotros mismos y también sobre nuestro entorno. Y al final, pues bueno, en cierta manera, pues el tener identificado pues nuestro propio estado de ánimo, pues nos puede llevar, o sea, nos puede dar muchísima información. Y bueno, una vez conseguimos eso, el tener identificadas estas emociones, ¿cómo se gestiona, cómo se gestionan en la alta competición, ¿no? ¿Cómo se lleva la euforia, pues la frustración, la exigencia, el miedo, la confianza, la autoestima, el propio éxito, el post-éxito? ¿Cómo se gestiona todo esto? Bueno, a ver, es un poquito en la línea de antes, ¿no? Al final, los miedos, las frustraciones, las alegrías, al final es un poquito lo que tenemos que estar preparados para vivir. Yo siempre me gusta pensar que realmente los miedos y las dificultades son las que nos van a permitir poder superarnos y poder crecer y desarrollarnos como tenistas y como personas, ¿no? Creo que hay que desterrar un poquito la connotación de que los miedos o las inseguridades es algo negativo. Todo lo contrario, creo que es necesario para que uno se exija, se supere y al final el deportista lo que necesita son retos. Nosotros vivimos de superar situaciones y al final es lo que nos pone un poquito, ¿no? Levantarnos, volver a caernos, volver a levantarnos, insistir y al final intentar buscar la satisfacción personal en ese proceso, ¿no? Me hablas también del éxito, pues bueno, el éxito también afecta. Y yo también quería hablar un poquito de lo que nos ha pasado un poquito después de obtener o de que Roberto haya conseguido grandes cosas en el año pasado. Pues hay una fase en la que no te encuentras, en la que probablemente tus obligaciones interiores han aumentado, tu responsabilidad de cara al exterior es mayor y eso cuesta tiempo y hay que entenderlo y hay que pasar por ahí, ¿no? Ni se aprende en un minuto, ni hay que tirar la toalla cuando llevas un tiempo, ¿no? Creo que al final todo lo que hablas pues es parte de una ensalada muy grande que hay que saber gestionar y que hay que saber llevarla y entenderla, ¿no? Sobre todo creo que hay que entender que es parte de un proceso. Muy bien. Ok, Pepe, te lanzo la siguiente pregunta que quizá nos podrías dar alguna técnica que utilizas para gestionar el miedo ante un reto importante. Bueno, yo lo que te decía del miedo, quiero decir, a mí cuando tengo miedo de cara a lo que va a suceder en un partido o en una competición, suele ser o suele coincidir con momentos donde nuestro rendimiento acaba siendo muy bueno. Quiero decir que al final es lo que nos hace estar despiertos, lo que nos hace cuidar los pequeños detalles.
y es una situación que cuando la estoy empezando a sentir digo, bien, me gusta porque sé que estaremos preparados, ¿no? Incluso en él, porque hay veces que no me hace falta ni que él me diga que está acojonado, porque obviamente es para estarlo cuando vas a saltar a una pista con presión. Y me gusta verle tenso, me gusta verle nervioso porque sé que va a estar preocupado, sé que va a estar atento, sé que respeta el escenario y la situación, y eso es una buena introducción de cara a lo que está por venir. Y bueno, nosotros del miedo o de los nervios hablamos en esos términos. Bueno, faltaría más. Cuando él me dice, Pepe, estoy un poco tenso. Bueno, es que tienes que estarlo. Es que si estuviera relajado estoy en la playa o relajado estoy de vacaciones, pero obviamente tienes todo el derecho del mundo a estar nervioso y vamos juntos a convivir con ello y a buscar soluciones durante el partido conforme vayan viniendo las situaciones. Oye, muchas veces le digo, que empezamos con break abajo o empezamos por detrás en el marcador. Bueno, ten paciencia, espera tu momento, sigue trabajando y bueno, tratas de buscar mucha naturalidad. No sé si es un mecanismo que tenemos él y yo de aceptarlo como algo muy normal. Pepe, yo quería preguntarte una cosa y es, dada la posición que ocupa en el ranking ahora mismo Roberto, ¿no? Pues obviamente empieza los torneos teniendo que defender una mayor cantidad de puntos y también es cierto que, bueno, obviamente pues enfrentan las primeras rondas a jugadores con un ranking menor que él, con lo cual también, si cumple la lógica, que a veces en el deporte no siempre la lógica se cumple, pues va a obtener un mayor número de victorias un jugador que esté colocado en la parte alta del ranking en las primeras rondas, ¿no? del torneo. ¿Cómo se consigue un poco seguir motivando a un top 10 o a un deportista cuando te acostumbras más a ganar que a perder, ¿no? Y ¿qué se puede hacer para no perder ese hambre? Porque ahí es donde a veces vienen las grandes sorpresas, ¿no? En algunos torneos, ¿no? Cuando alguien cae en primera ronda, en segunda, cuando no se esperaba, ¿no? Y ¿cómo se trabaja ese aspecto motivacional? Pues yo creo que en la carrera, bueno, en los últimos años de Roberto, si en algo nos hemos enfocado, quizás es en mejorarnos como tenista, ¿no? Al final, meter el foco en ser mejor jugador, yo creo que te aleja de los resultados, te aleja de depender de esos marcadores, ¿no? Creo que él ahora se ve, bueno, él me lo dice, me veo mucho mejor tenista y eso es como consecuencia de que cada día nosotros hemos ido tratando de mejorar nuestro nivel, que es un poquito lo que muchas veces él y yo hablamos, ¿no? Es un estilo de vida, es un estilo de profesión. Está claro que los resultados marcan mucho porque es así, porque eso no se puede obviar, pero nosotros hemos sabido en estos años mantenernos un poquito al margen o dejarlo un poquito aparcado y centrarnos en qué aspectos de nuestro tenis podemos mejorar para ser más competitivos. Y al final eso es lo que sobre todo permite a un jugador seguir motivado, seguir ilusionado cada mañana cuando se levanta y se viene al entrenamiento, incluso a mí, ¿no? Yo lo que quiero no es tanto, o no me enfoco tanto en que él consiga ciertos objetivos de trofeos o de competiciones, y sí en verle evolucionar, desarrollar cosas nuevas. Pues bueno, ahora también estamos probando algunas cositas para el futuro. Bueno, de eso se trata, ¿no? De no parar, de buscar mejoras, y creo que eso es lo que mantiene a un deportista de este nivel motivado día a día, ¿no? Y cuando oyes a Rafa o cuando oyes a estos genios, pues dicen lo mismo, ¿no? Al final ellos, su ilusión es mejorarse cada día, y esa es la clave
del deporte de alto rendimiento, ¿no? Si al final el foco está en un marcador, yo creo que al final te vas dejando cosas muy importantes. Y es más centrarse en el proceso que en el resultado. Totalmente. Aparte del proceso, disfrutar, ¿no? Disfrutar de ese día a día, porque al final, cuando consigues el objetivo, dura muy poco. Realmente son horas, a lo mejor, de máxima euforia, pero si sabes en esos momentos mirar atrás y ver el trabajo que hay detrás y la evolución que has tenido, y yo veo a veces partidos de él del 2014, 2015, y lo veo ahora, y digo, caramba, es que es mejor jugador, ¿no? Y hemos cumplido el objetivo, que era ese, mejorarlo. Okay. Pepe, a ver, una preguntilla que tenemos aquí para ti. En ocasiones el entorno nuestro pues no es como más nos gustaría que fuera. Sabemos que las personas somos seres totalmente sociales y el hecho de poder aislarnos y estar totalmente concentrados, y más en el mundo de la alta competición, pues en ocasiones puede ser muy complicado. ¿Cómo afecta el hecho de que haya emociones de una alta energía o de alta desagradabilidad en el entorno del tenista al propio resultado de la competición? Bueno, pues imagínate, ¿no? Al final, si yo siempre pongo el ejemplo para que su entorno, digamos, no tenístico lo entienda, ¿no? Si yo tengo una situación difícil y me voy a mi trabajo, me siento en una oficina y estoy delante de un ordenador, probablemente pues me afectará en rendimiento, pero nadie será consciente, ¿no? de la dificultad. Para un deportista el entorno es clave. En este caso, pues Roberto pues, ha trabajado mucho por lograr un gran equilibrio a nivel de entorno cercano. Sí que es verdad que ha tenido situaciones muy complejas a nivel personal en los últimos años y bueno, él ha tenido una gran capacidad para no desfallecer, para seguir adelante, para impulsarnos a todos, porque bueno, son situaciones que él a cualquiera probablemente le hubieran hecho desestabilizarse, y él ha sido capaz de continuar siendo un gran ejemplo, ¿no? Creo que es muy inspirador lo que él ha hecho, porque realmente han sido situaciones como el accidente de su papá en 2016, creo que recordar, falleció su mamá en 2018 y este último 2019 acabó también, por desgracia, falleciendo el papá. Bueno, son situaciones en las que él, si algo me ha enseñado, es que además de la importancia de tener un buen entorno, para superarlas es fundamental el primer paso, ¿no? Creo que si eres capaz de empezar a caminar, de empezar con un primer paso, pues el segundo estará más cerca y así sucesivamente. Yo recuerdo 2016, el accidente justo antes de las Olimpiadas de Río. Bueno, claro, era una situación donde su padre estaba con operaciones en el hospital, pasándolo muy mal, y el propio jugador era el que nos pedía, ¿no? Ir a entrenar. Él iba a las 7:30 a ver a su padre por la mañana, y a las 8, 8:15, cuando ya cerraban el acceso en la UCI, pues íbamos a entrenar. Creo que eran sesiones cortas de 45 minutos, una hora, pero él las pedía, ¿no? Las pedía porque necesitaba el tenis para bueno, desahogarse, y yo creo que eso le ayudó muchísimo. Le hizo de terapia para de alguna manera olvidarse por unos minutos de lo que estaba viviendo, y después obviamente ya tenía que volver y regresar. Pero el entorno, en este caso que me comentabas, es fundamental. Ahora mismo pues él va a ser papá este año en septiembre. Se casó en noviembre, finales de noviembre del 2019, con su mujer, con Ana. Creo que tiene un equipo humano y profesional
muy bueno y luego las amistades, ¿no? Creo que también están ayudándole en los últimos años a darle un poquito más de valor a todo lo que está consiguiendo, ¿no? Creo que eso es algo que hay que ir cuidando, hay que ir valorando y sobre todo dándole mucho valor porque son aspectos que al final marcan la diferencia, te diría, ¿no? Creo que es fundamental a nivel tenístico y, por supuesto, a nivel personal para cualquier ser humano. ¿Utilizáis alguna herramienta como mindfulness, meditación o algo de este estilo para poder manejar mejor esos pensamientos en esas situaciones? Sí, nos encanta todo este tema porque al final es una herramienta que te permite mucha pausa, ¿no? Y mucha, como dice la propia palabra, tener plena consciencia de todo lo que está sucediendo cerca de ti. Y para mí hacer meditación, o le puedes llamar mindfulness, o simplemente le puedes decir alejarte un poquito, ponerte a estirar un rato, pensar en tus cosas, situarte, y eso ya para mí es meditar, ¿no? Es parar un poquito el crono y coger perspectiva. Okay. Y esa misma técnica, Pepe, porque imagino que durante los partidos tienes dinámicas positivas y entras en dinámicas negativas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿de qué forma puedes romper la dinámica negativa en un partido? Bueno, normalmente, a ver, partimos de la base que esperas que eso pueda suceder, ¿no? Tú eres consciente de que en cualquier momento la cosa se puede poner difícil y lo que le pides al jugador es que sepa estar en esos momentos y que tenga un poquito de paciencia, ¿no? Al final, cuando entras en ansiedad por recuperar un marcador, probablemente no acabes recuperándolo. Y lo que le pides es, oye, un poquito de orden, trata de pensar fácil con la cabeza, trata de tomar decisiones muy sencillas en el juego y espera tu momento, ¿no? No se cambian situaciones negativas o dinámicas negativas en un partido con prisas, queriendo resolver rápido. Todo lo contrario, hay que saber sufrir, hay que saber estar en cada momento y en este caso Roberto es un jugador que sabe sufrir esos momentos y acaba siempre encontrando ventanitas para volver al partido y tener sus opciones, ¿no? Y creo que eso es un poquito lo que hacemos cuando el marcador se pone difícil. Oye, sé humilde, acepta la situación, ponte a correr, ponte a trabajar y trata de ir poco a poco cambiando la dinámica, ¿no? No queriendo salir de ella rápidamente. Lo que comentan, ¿no? La importancia de esa aceptación, ¿no? De la situación. Totalmente, claro que sí. Es que no hay otra, ¿no? Tenemos buenos ejemplos aquí en España. La cultura nuestra somos tenistas o los jugadores son gente que suelen agarrarse muy bien en situaciones de adversidad y bueno, eso al final va intrínseco, ¿no? Yo creo en nuestro ADN, ¿no? En el carácter del deportista español. Y creo que bueno, es lo que hay que hacer, ¿no? Al final apretarse el cinturón y saber sufrir. No queda otra, no hay tampoco cosas milagrosas. A mí hay una cosa, Pepe, que me llama mucho la atención, ¿no? Del mundo del tenis, y es que es un mundo donde en pleno partido hay que trabajar mucho previamente con el jugador un poco su autogestión, ¿no? Porque hay momentos durante el partido donde necesita ayuda, donde te podría preguntar alguna cosa, pero eso no está permitido, ¿no? Bueno, técnicamente o teóricamente. Oficialmente no se puede hablar. Oficialmente no se puede hablar con tu entrenador, ¿vale? Entonces, te pongo un caso práctico, ¿sí? Sí, perfecto. Tenemos a Roberto en una final pues de un gran slam, ¿vale? Vamos a soñar, ya que soñamos, vamos a soñar en grande, ¿sí? Vamos 2-1 abajo y tenemos ahora mismo pues un par de match balls en contra,
¿vale? Si en ese momento tuvieras un dispositivo y te permitieran hablar con tu jugador, ¿qué le dirías? Bueno, a ver, seguramente en ese momento, pues, que intentara darse otra oportunidad, ¿no? Bueno, que ya estando en ese punto, que tratase de jugar uno más y ir poco a poco dándose nuevas opciones, porque bueno, ya me has puesto en una situación contra las cuerdas, ¿no? Pero Bueno, pero también te he puesto en un gran slam, ¿eh? También te he puesto en la final de un gran slam. Lo firmo. Lo firmo. No hay problema. Pero bueno, en esos momentos yo creo que lo que intentaríamos los dos, porque creo que a veces a él y yo no nos hace falta a veces ni hablarnos, solo con mirarnos, estate ahí, ¿no? Estate ahí, vamos a pelearlo, vamos hasta que no se termine el último punto, pues hay que... Es una cultura también y una manera también de ver la competición que tenemos nosotros. Y eso es un poquito lo que le diría, ¿no? Date otra más que merece la pena intentarlo. Sí, porque al final lo más importante es ese siguiente punto que vas a jugar, que a veces el ansia te puede y quieres meter o ganar el segundo punto antes que el primero, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tienes un resultado adverso, normalmente tiendes a querer recuperar el resultado antes de recuperar un poco el control del partido, ¿no? Y creo que es un error, pero ahí probablemente la ansiedad genere mucha dificultad en los tenistas. Lo difícil es centrarse en recuperar el control del juego, ¿no? Y es un proceso que cuando sucede es muy bonito, porque ves que la cosa no va bien, pero de repente empiezas a igualar, empiezas incluso a verte mejor y acabas dándole la vuelta a un partido y lo que hace 20 minutos pintaba de un color, 20 minutos después ha cambiado por completo. Y la verdad es que son situaciones que dices, increíble que esto haya pasado. Pero en el tenis te puedo asegurar que pasa y mucho. Bueno. Pepe, cuando ves a Roberto en un estado emocional que no te gusta, que sabes que no le va a permitir ganar un partido o ganar un punto, ¿tienes alguna palabra mágica que hace que él se mueva de un estado a otro? O sea, de un estado que sabes que no le va a aportar o no le va a sumar a un estado de autoconfianza, de competitividad. Bueno, palabras mágicas no tengo, no hay, ¿no? A veces con una mirada, a veces con una palabra, a veces con un puño, a veces con un aplauso, a veces incluso haciéndole ver que estás con él en ese momento. Bueno, depende de cada situación, no hay nada que sea siempre igual. En el mundo del tenis, la verdad es que no recuerdo haber... estado en un partido y que el partido sea calcado. Quiero decir, cada partido es un mundo y en esas situaciones, pues lo que te decía un poco antes, lo que quieres es que él, si lo está pasando mal, primero de todo, entienda que o intentar ayudarle a que lo pase, a que sufra menos, porque probablemente será lo primero que necesitamos conseguir para que el partido pueda cambiar. Sí, hay veces incluso sí que recuerdo partidos de oye, vamos a sonreír un poquito más, vamos a relajarnos un poquito más, lo estás haciendo bien, no es poca cosa a lo que te enfrentas, intentar ponerte un poquito a su lado para desde ahí pues intentar darle un empujón, ¿no? Y sí que es verdad que eso él lo agradece, ¿no? Más que le apretes o que le digas esto no lo estás haciendo bien. Él es suficientemente maduro, suficientemente bueno como para saber que algo no está funcionando bien. No hace falta que me lo digas, ya lo sé, porque a veces sin querer se lo dices y dices, hombre, qué fácil se ve desde fuera y es verdad, ¿no? Desde fuera pues muchas veces se ve todo muy claro, pero lo difícil es verlo dentro, ¿no? Y eso es lo que hay que intentar, ¿no? Que él te sienta dentro y que lo que le dices, él pues lo interprete y diga, es verdad que no es como me lo estoy pintando.
¿Crees que una sonrisa tuya le puede ayudar a reducir el nivel de cortisol en sangre, por ejemplo? Sí. Mira, te digo, final de Davis de este año, en la final, después de todo lo que nos había pasado, estábamos el domingo en Madrid y yo recuerdo estar en el partido en el banquillo y en situaciones de situaciones para ponerse realmente con ventaja importante en el partido. Yo recuerdo que él me miraba y solo me salían sonrisas. O sea, estaba tan feliz de verlo enfrentándose a la adversidad, que es que no me podía salir una cara de tensión, no, estaba disfrutando de él y estaba disfrutando de su manera de encarar una situación que tuvo, ¿no? Entonces, por supuesto que las sonrisas a veces dicen mucho por buscar una metáfora, ¿no? Pepe, sí que me ha parecido entender que comentabas que con Roberto sí que había esa diferencia entre la aceptación, el estar viviendo, el estar disfrutando, ¿no?, del partido, el estar disfrutando del momento, ¿ok? Y, digamos, alejarse de obtener resultados, ¿ok? En la trayectoria profesional de Roberto, ¿has detectado ese cambio? ¿Cómo se ha dado? ¿Cuándo se ha dado? ¿O qué técnicas has utilizado para poder llegar digamos, a estirar la balanza? Porque entiendo que al inicio quieres resultados. Sí. A ver, ellos al final lo que quieren es ganar. Es el objetivo clarísimo, ¿no? Pero yo creo que hemos conseguido, o me siento bastante responsable de haberle ayudado en lo que te decía, ¿no? Tener objetivos concretos está muy bien, pero siempre poner o anteponer que hay una cantidad de detalles en el día a día que hay que cuidar para provocar consecuencias, ¿no? Y eso nosotros lo hemos trabajado mucho, lo hemos hablado mucho y cuando no lo hemos conseguido controlar, tampoco han llegado los resultados. Es decir, cuando él ha estado obsesionado o ha estado muy enganchado a conseguir cosas porque sí, pues al final no ha acabado saliendo, ¿no? Y además te das cuenta de que se sufre mucho, de que se pasa muy mal, ¿no? ¿Cuándo hemos tenido la sensación de que las cosas han fluido? Pues cuando nos hemos centrado en el trabajo, cuando nos hemos preparado bien y cuando hemos ido digamos, a pecho descubierto a poner lo que habíamos preparado. Y eso es un trabajo que creo que hay que hacer en el día a día, ¿no? Si al final eso lo vas cuidando, yo creo que las consecuencias suelen ser justas. Y en este caso a nosotros nos sentimos muy, muy agradecidos por lo que el tenis nos ha ido dando cuando hemos trabajado en la buena línea. Muy bien, muy bien. ¿Sabes? Yo quería preguntarte, Pepe, porque bueno, habitualmente tengo aquí cerca de mi casa una escuela de tenis donde a veces voy yo pues, a jugar a pádel o voy al gimnasio y veo allí a los chiquitos de la escuela que bueno, se pegan unas palizas físicas y unas muchísimas horas en pista trabajando, con lo cual piensas que cuando al final, pues no sé, un tenista top como Roberto, no sé ni la cantidad de horas de pista y de físico que llevará, ¿no? Pero más o menos, ¿cuánto es el porcentaje de tiempo que se trabaja con un tenista top? La parte física y también la parte mental, ¿no? O sea, no sé si es una cantidad constante un poco desde que ves que el tenista empieza a despuntar o es una especie de balanza que se va compensando y conforme más va avanzando en su trayectoria, más se trabaja lo mental comiéndole un poquito de espacio al físico. No sé si... Bueno, a ver, aquí tendríamos para hablar muchísimo tiempo, ¿no? Pero te diría que al final nosotros tenemos dos áreas claras en lo que es una preparación, que es el trabajo físico y el trabajo de pista, ¿no? Aparte de todo eso, creo que el aspecto mental, nosotros
o yo tengo la sensación de que se trabaja segundo a segundo. Es decir, no dedicamos, digamos, vamos a entrenar la parte mental, solo la parte mental. No, la parte mental es un complemento que siempre estamos trabajando, en lo físico, en la pista, incluso cuando está... Mira, te voy a contar uno de los secretos que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos un lugar para trabajar y para charlar que es muy bueno, que es la camilla. Cuando él está trabajando con el recuperador, pues nos pegamos unas palizas allí a hablar, a escucharnos, a hablar de esto, a hablar de lo otro y bueno, pues al final te das cuenta de que eso es trabajo mental, ¿no? Pero te repito que el trabajo mental está muy presente en todo momento, desde que se levanta, desde que se prepara los desayunos, desde que cogemos el coche y nos vamos al torneo y estás pensando en tus cosas. Un deportista, no sé cómo decirlo, pero es probable que un chico de estas características está a las 24 horas pendiente de detalles. Es obvio que hay momentos en los que puede desconectar un poco, pero siempre tiene, digamos, el wifi conectado. No va de, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Roberto es una persona que yo pues tengo contacto, tengo el móvil siempre cerquita porque sé que en cualquier momento me va a sonar la alarma. Me va a sonar la alarma, cualquier cosa que a él se le ocurra, que quiera compartir conmigo, yo tengo que estar pendiente siempre de eso, ¿no? Y bueno, nosotros obviamente conforme van pasando los años, pues las cargas de entrenamiento pues hay que adaptarlas, también dependiendo del momento de la competición. Pero te diría que respecto a estos niños o a estos chicos que tú ves en los clubes, muchos no van a llegar a jugar al tenis, pero que tengan claro que todo ese esfuerzo al final tiene una recompensa, ¿no? Y es que habrá creado en ellos unos hábitos y unos estados y unas rutinas de vida y de superación que les van a servir para cualquier reto que vayan a proponerse en su vida. Y te lo digo como experiencia. Yo llegaba a entrenar muchas horas también y he sido o sea, no he sido ni tenista, o sea, no he llegado ni a intentarlo probablemente, ¿no? Pero eso siempre te queda ahí dentro y al final el deporte pues tiene esa recompensa, ¿no? Que te ayuda, ¿no? En el resto de los objetivos que te vayas a presentar en el futuro. No sé si más o menos respondo, ¿no? Respecto al tema emocional, pues lo que te digo, Roberto, tratamos de que eso esté intrínseco en todo el tiempo, ¿no? Oye, que yo veo algo en Instagram o yo veo algo me han pasado algo que creo que es interesante que él vea, pues se lo envío y lo lee, o estoy leyendo algún libro que me gusta, pues se lo recomiendo, fíjate este párrafo que coincide con lo que estamos haciendo. Bueno, cualquier momento es bueno para sacar provecho. Sí, me ha quedado claro un poco que está casi como integrado, ¿no? Dentro del entrenamiento y dentro del día a día. Totalmente. Y que además se va trabajando un poco conforme, claro, tú llevas con él ya casi 9 años, ¿no? Sí. Las necesidades no son las mismas en 2011-2012 de las que son ahora, ¿no? Y conforme las vas detectando de una manera muy natural, pues en esos momentos y esos ratos de camilla, ¿no? A veces cuando parece que el jugador baja un poco la guardia porque está ahí dejándose hacer, pues ahí sí, es donde se abre, ¿no? Nosotros nos cachondeamos mucho porque bueno, entre el osteópata y él, yo le digo al osteópata, bueno, la camilla es perfecta porque sé que ahí él está a gusto y no se me va a escapar. Si a lo mejor me pongo en un sofá a hablarle, probablemente él pues se agote antes, ¿no? Pero en la camilla no tiene remedio y le digo, y si algún día se quiere escapar, me lo atas y así no hay problema. Okay, gracias. Es súper interesante lo que estás comentando porque, bueno, cada uno, yo con mi hijo personalmente aprovecho muchas veces para hablar con él cuando vamos en el coche. Porque sí. A pesar de que no tenemos un contacto visual directo, creo que nos favorece mucho la comunicación el hecho de que él es un niño quietecito
y en un entorno muy pequeño y nos favorece mucho la comunicación. O sea, me ha gustado ese punto. Sí, a veces sin quererlo pues se crean buenos climas y nosotros, ya te digo, muchas veces ellos empiezan el tratamiento, yo estoy dándole vueltas a las cosas y cuando considero pues entro en la sala y empezamos a compartir las cosas. Muy bien, Pepe, antes comentabas la importancia de una rápida recuperación, ¿verdad? Un poco lo que trabajamos también en psicología positiva no es la evitación de emociones, pensamientos negativos, sino la duración de estas emociones, ¿no? Entonces, lo que tenemos claro es que queremos que emociones o estados de índole negativa duren poco tiempo, ¿vale? O sea, que haya una rápida recuperación. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando es lo contrario? ¿Qué pasa con el éxito? ¿Se trabaja el post-éxito de alguna forma? ¿Limitas de alguna forma esa euforia del éxito para que no le haga de alguna forma, pues no sé, relajarse o rebajar ese poquito de tensión que comentabas? ¿Cómo se trabaja? Pues mira, también es algo que nos ha ido sucediendo, ¿no? Es verdad que cuando consigues resultados muy buenos, pues, pues te llega un reconocimiento que es súper merecido y que no hay que huir de él. Todo lo contrario, oye, te lo mereces porque has hecho algo que creo que merece que la gente pues te aplauda y te felicite. A partir de ahí, ¿qué es lo que suele suceder? Que eso te genera, como te decía antes, también una responsabilidad y unas obligaciones, ¿no? Y eso sí que hay que ir controlándolo. No es fácil porque no es sencillo anticipar esas emociones. Lo que sí que es cierto es que cuando suceden, tienes que ser capaz de interpretarlas y darte cuenta de que están sucediendo, ¿no? Y que yo sí que he notado en determinados momentos que el jugador, pues le he visto más obligado, le he visto con más expectativas y eso me lo ha puesto más tenso al jugador y le ha hecho estar más incómodo. Entonces, pues bueno, con el mismo criterio de siempre, pues a través de la naturalidad, a través de la comprensión, a través de saber esperar y de quitarle un poquito de trascendencia a todo, pues vas pasando el proceso, ¿no? Y esa es un poquito la manera de trabajar el poséxito, pero te puedo asegurar que es difícil. Es difícil porque no es fácil verlo venir. Además, Roberto es una persona que cuando tiene buenos resultados, al ser una persona muy humilde, no cambia demasiado. Él recibe muy bien. Lo que no recibe tan bien es, digamos, la responsabilidad y la obligación, que sin querer él no se está dando cuenta, pero está entrando en él, ¿no? Y sí que es verdad que yo en algunas fases, cuando le han ido bien las cosas, pues sí que he detectado que él estaba más estresado de lo normal. Y bueno, pues poco a poco hablando y poco a poco esperando también a pegártela, porque a veces es irremediable, ¿no? Tener algún resultado malo para tener un pequeño punto de inflexión. No somos perfectos y bueno, quiero decir que al final son situaciones muy, muy naturales que nosotros hemos ido sintiendo y ahora precisamente también, justo antes del parón, pues él yo creo que tuvo un par de momentos donde sintió mucho agobio porque venía de una época muy positiva y creo que al final él estaba ya entrando, ¿no? Estaba entendiendo el momento que estaba viviendo, ¿no? Que a veces lleva su tiempo. Yo creo que las cosas no se pueden forzar tampoco. Y tampoco hay que querer que no sucedan, ¿no? Oye, si estás en esa situación, pues es lo que nos toca vivir en estos momentos. Afróntala
y poco a poco iremos saliendo adelante, con mucho sentido común, porque nosotros es una palabra que utilizamos mucho. Sentido común. Muy bien. Sí, entiendo ahí, Pepe, qué es lo que ocurre, ¿no? Cuando llevas una trayectoria ascendente, ¿no? Que estás acostumbrado a ganar y de repente, teóricamente, contra un rival que debería ser más fácil o de menor ranking, pues vas y pierdes. Sí, ¿No? sí, eso pasa. Pero Eso. bueno, también tenemos un circuito donde el nivel, a lo mejor de cara al exterior no se percibe tanto, pero nosotros dentro del circuito sabemos que el nivel es muy alto, ¿no? Y que la línea es muy estrecha y que un jugador que está, te diría, 60, 70, 80, incluso por encima del top 100, si tú te despistas un poquito, se te sube a las barbas y te supera. Y eso pasa, vamos, cada semana, no una ni dos veces, varias veces. Sí que te quería preguntar, en un circuito, o sea, cuando vas a una competición, ¿tienes detectadas quizás en Roberto un patrón de emociones? Bueno, sí, él, a ver, es una persona que su estado de vida cambia cuando está en competición, ¿no? Es como conecta algunos sensores interiores y se aísla muchísimo del exterior. Todo va enfocado a llegar en las condiciones ideales al partido y es una persona muy profesional en ese aspecto. Y eso es diferente a cuando estamos en una preparación en casa. Cambian esos patrones, cambia también, pues, por momentos, pues, la comunicación, donde él, pues, se aísla un poquito más, es más reservado, va pensando en sus cosas, va rumiando él las suyas, yo las mías. Sí que es verdad que se nota cuando estamos en competición a cuando estamos fuera de ellas. Yo, hay una cosa, Pepe, que te la tengo que preguntar, porque no sé, me genera muchísima curiosidad como espectador, ¿no? Muchas veces. Y es todo el uso de, a veces, los diferentes rituales que un jugador suele tener, ¿no? Desde, bueno, el famoso de cómo colocar las botellitas de agua, ¿no? De Rafa en un descanso, hasta esos rituales que hay previos, por ejemplo, a un servicio o cómo acceder a la pista. ¿Cuál es un poco la función de esos rituales? Porque yo los observo, claro, con la mirada de un psicólogo, ¿no? Y a veces pienso, no, eso debe de ser para entrar dentro de una serie de patrones y no pensar, no rumiar, no darle más vueltas a la cabeza. O no, eso quizás debe de ser para no sentir, porque igual está sintiendo alguna cosa desagradable y no quiere enfocarse en otra cosa, quiere no pensar, ¿no? ¿Cuál es un poco la función de esos rituales en la alta competición? Yo creo me imagino que cada jugador los hará por algún motivo, ¿no? Pero yo creo que al final todos tienen la intención de conectarse, ¿no? De poner todos los sistemas a funcionar, de coger un poquito ya la intensidad real de lo que va a ser el partido. Y creo que va por ahí, ¿no? Al final, ellos probablemente no son ni conscientes de muchas de las cosas que están haciendo, pero la cabeza y el patrón que comentas ya está moviéndoles a ellos por sí solo, ¿no? Creo que esa es la principal razón, ¿no? La concentración, ya todo, bueno, deja un poco, todo pasa a un segundo plano y ya todo está enfocado al partido de competición, ¿no? Y ahí ellos, el tenista es un deportista que tiene una capacidad de aislarse bestial. Eso es una de las cosas que más yo valoro en los tenistas cuando los veo. Digo, qué capacidad tienen estos chicos de abstraerse, chicos y chicas, de abstraerse de todo, de aislarse y estar dentro de mucho ruido, completamente en silencio con sus pensamientos y bueno, pues eso es yo creo que la intención de esos rituales que ellos tienen, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues te diría que Roberto pues es una persona que en un torneo podemos ir a cenar al mismo restaurante todas las noches.
y pedir la misma comida. Tú me dirás, hombre, pues no acabas un poco saturado. No acabas saturado. Estamos acostumbrados. Necesita eso para sentirse tranquilo, para buscar un buen descanso. Sabe que la comida le ha sentado bien. Bueno, suficiente como para seguir repitiéndolo, ¿no? Al final son detalles, ¿no? Que al final puedes decir, hombre, están un poquito para allá. Sí, es cierto que estamos un poco todos en el circuito, pues es un mundo muy obsesivo, ¿no? Estás atento a cualquier detalle, a cualquier situación que pueda desequilibrar tu equilibrio o tu estado emocional. Estás siempre alerta. Yo creo que es un poco una forma de intentar también controlar el entorno, ¿no? Que el entorno no varíe mucho para que sea yo el que al final interactúe de la manera que yo quiero, ¿no? Con él. Probablemente, como tú dices. Al final, pues es que también son demasiadas cosas las que pueden cambiar en un partido de tenis. Muchas variables. Muchas variables. Yo a veces me imagino partidos y al cabo, y cuando ha sucedido el partido digo, vaya, hoy no he dado ni una. O al contrario, ¿no? A veces no es fácil prever todo lo que va a suceder. Pepe, si tuvieras que decir un porcentaje, ¿cuán porcentaje es Pepe amigo de Roberto y qué porcentaje es entrenador? Bueno, a ver, es una pregunta trampa, ¿no? Porque yo creo que más que porcentaje, lo que hay que diferenciar son los momentos, ¿no? Cuando él necesita un entrenador y cuando necesita una persona o un amigo, ¿no? En este caso, obviamente yo soy profesional y además creo que él quiere, sobre todo, y por encima de todas las cosas en estos momentos, que yo sea profesional con él. Es decir, él me necesita, o donde más me necesita en estos momentos es en el tema profesional, y es a lo que me dedico, y en eso estamos, ¿no? Eso no quita que, por supuesto, con las horas que pasamos, con los viajes que tenemos y con la vida que llevamos los dos, pues haya muchos momentos para hablar de cosas personales y escucharle o que él me escuche y aconsejarme o algo así, ¿no? Creo que la relación en el mundo del tenis entre un entrenador y un jugador es curiosa porque al final el jugador te está de alguna manera remunerando y es tu jefe, pero al mismo tiempo está esperando que tú le guíes y que tú le marques un poco el camino a seguir. Entonces, bueno, hay que buscar ese cierto equilibrio para poder convivir bien y al final yo creo que hemos hecho una relación que es un buen tándem, nos entendemos bien. No quiere decir esto que no haya momentos de tensión y de dificultad, porque los hay, porque tienen que haberlos, porque esto es un mundo muy exigente y debe ser así. Y con el tiempo pues hemos construido una relación de mucha confianza, de mucha honestidad y de mucho trabajo, ¿no? Yo creo que son las tres claves de nuestra relación, ¿no? Estamos comprometidos con su carrera y a partir de ahí probablemente creo que mi relación será diferente cuando termine su carrera y creo que ahí habrán mutaciones, ¿no? Y seré, pues eso, estaré más cerca como amigo o quién sabe, ¿no? Incluso a lo mejor hemos comentado alguna vez de incluso poder trabajar juntos con algún jugador. Bueno, quién sabe, ¿no? Lo que está por llegar. Lo que llegará. Mira, Pepe, al final, mi entorno es un poco el entorno de las organizaciones. Suelo trabajar con directivos, con líderes, con managers. Y yo les digo que muchas veces la clave de la gestión de personas está en el saber combinar o saber generar un entorno de
exigencia y de disciplina, pero extraordinariamente orientado a las personas, ¿no? A mí me gustaría preguntarte cómo tratarse al final un poco con cariño y con amabilidad a la par que un deportista debe de exigirse, pues como decías ahora mismo, ¿no? En un entorno precisamente tan exigente como es el tenis, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso? Porque muchas veces habrán situaciones donde quizás tenías programado un entrenamiento para el día siguiente y te estás dando cuenta que el jugador hoy no está, ¿vale? Y dices, uff, ¿cómo consigo ese equilibrio? Porque si me rijo demasiado por la exigencia y la disciplina, igual no tiene mucho efecto el entrenamiento de hoy, o consigo a veces el efecto contrario, ¿no? ¿Cómo gestionáis un poco eso, ese equilibrio? Me encanta esa pregunta porque es la realidad. O sea, es difícil, es muy difícil preparar un programa para el día siguiente y que salga al 100%. Es prácticamente imposible. Por eso, yo muchas veces cuando me preguntan, ¿no? ¿Pero cuándo preparas las cosas? Digo, ¿no? Incluso la mañana de antes. O sea, o incluso la propia mañana, si yo voy a entrenar por la tarde, en función de cómo se ha levantado, cómo le he visto, decido proponer unas cosas o incluso llego al entrenamiento y él me cuenta una situación que ha tenido y digo, no, pues lo que estaba preparado hay que cambiarlo. No hace falta ni que se lo comente a él, ¿no? Él confía plenamente en mi criterio para ajustar las situaciones del día a día. Y bueno, creo que con el paso de los años he ido mejorando este concepto y he ido ganando mucha rapidez a la hora de cambiar programas, ¿no? Y como tú decías, ¿no? Incluso el preparador físico, cuando llega por la mañana un día, ¡guau! Estoy doblado, he pasado mal la noche, automáticamente el trabajo ha de cambiar. Entonces, hay que ir jugando mucho con esos cambios, pero que al final es un poco la adaptabilidad que él tiene, ¿no? O el tenista tiene. Te cuento una anécdota. Este año en Australia, en el Open de Australia, nosotros hicimos tercera ronda, perdimos con un croata y en 3 días de competición, para que te hagas una idea, pasamos por todos los estados, desde viento, calor, lluvia, parón, llegamos a jugar en una pista indoor, empezamos un partido un día, lo acabamos al día siguiente, empezamos un partido en una pista al aire libre con sol, llegó una tormenta, nos tuvieron que meter en una pista indoor. Quiero decir que al final la adaptabilidad es una de las grandes necesidades que tienen los tenistas, ¿no? Y estamos acostumbrados a todos los días estar cambiando, poniendo, quitando, moldeando, y eso es así, ¿no? Eso es así. Y bueno, pues la práctica del día a día también te ayuda, ¿no? A coger experiencia en ese aspecto. Muy bien. Pepe, leyendo el otro día una entrevista a .break.com, decías que Roberto ha sido top 10 cuando menos obsesionado ha estado por lograrlo. ¿Nos puedes explicar un poquito esto? Bueno, esto va, a ver, esto es la pelea que yo he tenido un poquito con él en los últimos años, ¿no? Yo le escuchaba en alguna entrevista que el objetivo era ser top 10, que su ilusión era ser top 10, que era algo que tenía entre ceja y ceja. Y bueno, yo cuando escuchaba o leía esas entrevistas iba y le decía, oye, pero ¿por qué dices esto? Si esto es contrario a nuestro sistema, a nuestra manera de ver el día a día. Bueno, no quiero decir esto, lo que pasa es que me preguntan y tal, y los periodistas, ya sabes, bueno, vale, perfecto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que al final estoy seguro de que, de hecho, muchas veces lo hemos hablado, yo se lo he dicho, le digo, no te va a cambiar la vida ser top 10. O sea, no tengas ninguna duda. El día que seas top 10, te levantarás y dirás, pues no era para tanto. No era para tanto el hecho en sí, ¿no?
Lo que sí que hay que valorar es el proceso que te ha llevado a ser top 10 y eso es a donde yo siempre he querido llevarle, ¿no? Y es un poquito la sensación que yo tuve, ¿no? Que fue este justo 2019 cuando consiguió ser top 10. Pasó una situación que nosotros estábamos jugando cuartos de final contra Gael Monfils en Montreal y los dos sabíamos que si ganaba el partido era top 10. Pero ninguno de los dos habló de eso antes del partido, ¿no? Por desgracia, ese partido lo perdió 7-6 del tercero sin merecerlo, porque realmente lo mereció. Y llegamos al vestuario y la verdad es que él pues estaba cansado, estaba reventado y triste. Pero me reconoció que una vez sabiendo que era que lo que más le dolía no era el hecho de haber perdido por no ser top 10, sino que lo que más le dolía era haber perdido por no poder pasar a semifinales en esa semana, ¿no? Entonces, eso me dio la impresión a mí de que él estaba preparado para ser top 10. Casualidades o no de la vida, a la semana siguiente consiguió ser top 10. Entonces, creo que son fases, son procesos para conseguir los objetivos y a veces hay que tener paciencia, porque muchas veces somos muy impacientes con las recompensas. Hacemos un esfuerzo y queremos que eso se traduzca rápidamente en el objetivo y eso, pues, no tiene mucho sentido, ¿no? Creo que los objetivos son menos importantes que ese disfrute del proceso hasta llegar al objetivo. Me parece muy, muy importante el foco en el hecho de ser mejor jugador y no en el hecho de ser top 10. O sea, me parece que es crucial ante vuestra trayectoria, vuestros resultados, ¿no? Al final, cuando trabajamos con equipos, pues, por ejemplo, cuando estamos trabajando con un equipo de ventas, claro, el objetivo no puede ser tener o alcanzar estas ventas. El objetivo tiene que ser el mejorar el producto, ¿no? Porque si el producto es el mejor o es el distinto o tiene algo exclusivo, pues al final, o es el más barato, o sea, la característica que sea, al final las ventas llegarán. Pero el foco, el hecho de poner el foco, en este caso, en él, en su desarrollo como jugador, me parece muy clave para haber obtenido ese resultado tan bueno. Así que enhorabuena. Sí, no, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que al final, creo que esto es aplicable a todos los ámbitos, ¿no? de la vida. Y en el mundo empresarial, pues creo que también. Si Roberto no está ganando partidos o si Roberto no está vendiendo bien, pues seguramente habrá que repasar qué cosas nos estamos saltando para poder ser más competitivos, ¿no? Que al final es lo que se busca en el día a día. Qué bueno. Muchísimas gracias, Pepe. Joder, yo me estoy llevando de cosas. Bueno, pues Pepe, yo también. Yo también. Esta sí que es una pregunta para conocer mejor a Pepe Vendrell. Pepe, ¿qué 2 libros o más te han marcado? ¿Qué dices? ¿Qué libros me han marcado en mi trayectoria profesional, personal? Y, por supuesto, ayer fue el día del libro. ¿Qué libro te estás leyendo actualmente? Pues mira, hay un escritor, no es escritor, no sé si es escritor o, bueno, hace muchos libros, hay un autor que es Mario Alonso Puig, ¿vale? Que bueno, para mí y para Roberto, pues es poco más que un dios. Le leemos, le escuchamos, volvemos a leerle, volvemos a escucharle y nunca nos cansamos, ¿no? Creo que es una persona que cuando habla o cuando escribe, bueno, es que es impresionante. Es impresionante y, bueno, cualquiera de sus libros creo que es muy recomendable para la gente. A mí es una persona que aunque no la conozca, pues bueno, me ha cautivado, ¿no? Es como una especie de guía espiritual que tengo, ¿no? De cuando tengo algún bache o cuando tengo alguna situación de estrés que no controlo bien, pues ahí está él, ¿no? Para bueno, echarme un cable, aunque no me conozca, ¿eh? Y es esa sensación de que a veces
no conoces a alguien, pero tienes la sensación de conocerle. Dices, no, es que a Mario lo conozco perfectamente. Y bueno, pues ese es, en esos términos, un poquito, pues él habla muy bien del mindfulness, de la plena consciencia, ¿no? Y bueno, pues es el que yo más me identifico, ¿no? Luego Javier Iriondo también, me gusta mucho. Son personas, todo este tipo de perfiles los voy siguiendo de vez en cuando. Y bueno, luego también alguna novelita que me voy marcando para, a veces lo que necesito es olvidarme, ¿no? Olvidarme de que mi cabeza no esté pensando siempre en lo mismo. Y las novelas a mí me ayudan a irme a otro lugar y bueno, y eso sí que lo recomiendo a la gente. Ok. Qué bueno, qué bueno. Además, somos también grandes fans, ¿no? De Mario y de nuestro amigo Javier Iriondo, que lo hemos tenido 2 veces en la asociación y es muy amigo de la casa. La próxima me llamas. Bueno, pues la próxima seguro cuento contigo, que tendréis ahí un sitio en primera fila ambos. Sí. Yo tenía una última pregunta, Pepe, porque a mí me genera a veces mucha curiosidad. Claro, vosotros en el mundo del tenis, nosotros en nuestros quehaceres profesionales, ¿no? Yo el otro día echaba cuentas, precisamente este mes hago 15 años ya de ejercicio como consultor y hago una media de unas 1000 horas de formación al año, con lo cual llevo como 15.000 horas de aula y de estar delante de la gente hablando, ¿no? En conferencias, que seguro que no son ni comparables con las que al final Roberto ha pasado dentro de la pista, pero lleva muchos más años. Pero yo digo que al final cuando repites mucho una cosa, por mucho que te guste esa cosa, al final es como, no sé, si yo soy un fan del arroz con pollo, oye, pues un día arroz con pollo, 2, 3, pero cuando llevo 20, 25 años, o sea, ¿cómo se puede mantener esa chispa? O sea, ¿cómo uno puede mantener el que le sigan brillando los ojitos, que siga amando el tenis, que tenga, no sé, esa chispa, te diría casi como el primer día, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso? A ver, yo creo que es un trabajo diario. Trabajo diario de respeto por tu profesión, de apreciarla, pero como las relaciones personales, las relaciones familiares, al final no es diferente. Si tú cuidas las cosas, pues las cosas funcionan bien, ¿no? Y sobre todo te retroalimentas y es un proceso que va día a día, ¿no? Yo también le hago muchísimo hincapié, ¿no? en saber disfrutar de lo que representa un entreno, un día difícil, un impacto de raqueta. Es decir, hablamos mucho de esas cosas, ¿no? Y yo intento ayudarle a que él se sienta que es un privilegiado, no por jugar al tenis, sino por hacer algo que le gusta. Porque no te tiene que gustar, o a todo el mundo no le tiene que gustar el tenis. Pero sí que es verdad que la gente tiene que buscar esas cosas que le apasionan, ¿no? Y siempre será más fácil mantener esa chispa haciendo cosas que te gustan que haciendo cosas que no te gustan, creo, ¿no? Y al final es un poco lo que hay que buscar, ¿no? Estar cerca de oficios, estar cerca de trabajos, de relaciones donde realmente te sientas realizado. Creo que eso, si lo encuentras y lo cuidas, en el tiempo es una maravilla. Yo pues llevo ahora mismo, yo empecé a dar clases de tenis a los 16 años, a niños de 6, 7 añitos, de fin de semana, y yo enseguida noté que eso era algo que me hacía sentir especial. O sea, que yo sentía, yo digo, yo soy feliz haciendo esto, o sea, a mí esto me gusta. Y eso, bueno, lo vas transformando y lo vas adaptando a ciertos niveles, pero al final no hay diferencia entre aquel novato y el de ahora, ¿no? Yo sigo teniendo esa ilusión por preparar las cosas, por evolucionar, por cambiar, por adaptarme a los nuevos cambios. Y esa es un poquito la manera, ¿no? de animar a la gente, ¿no? en los mundos profesionales, porque yo veo mucha gente
que realmente no acaban de sentir esa alegría, ¿no? Cuando se levantan y obviamente que hay días duros, ¿eh? No voy a decir que esto es un mundo maravilloso, pero precisamente por eso hay veces que cuando sabes pasar alguna situación dices, qué bonito es esto, ¿no? Que cómo me gusta y he tenido la suerte de acabar encajando en algo que realmente se me acopla bien a eso. Y ya un poco como opinión personal, ¿dirías que también hay correlación entre que te guste mucho algo, ¿no? Que te apasione de verdad algo y que puedas llegar a tener un desempeño extraordinario en eso? Lo digo porque quizás veamos algún ejemplo por ahí suelto, ¿no? Alguna biografía de algún extenista, no sé, hemos leído que decía que odiaba el tenis, ¿no? Pero posiblemente sea la excepción que confirma la regla. Si no te gusta el tenis va a ser muy difícil que llegues de verdad a destacar, porque la exigencia es enorme, ¿no? Yo lo que creo es que esa gente no sabe no sabe realmente que le gusta el tenis. Porque a lo Creen que no mejor, les gusta, ¿no? efectivamente, porque cuando uno tiene un gran rendimiento en cualquier faceta de la vida, yo no entiendo que consigas hacer algo de manera excepcional sin que te guste. O sea, es que, vamos, yo lo único, o sea, si hago algo bien es porque me apetece hacerlo. Si hago algo medio normal es porque, esto ya me cuesta un poco más. Entonces, yo lo entiendo así, ¿no? Y muchas veces también esa gente han tenido entornos familiares de mucha presión, de mucho estrés, no lo sé, ¿eh? No creo que seas todo tan malo como ellos pintan. Me parece, ¿eh? Yo creo que el que te guste algo al final siempre te ayuda, ¿no? a llevarlo un poquito a un lugar mejor. Vale, Pepe, ya casi para finalizar. Voy a leer una frase y tú me vas a contar dónde está esa frase y por qué, ¿vale? ¿Dónde está esa frase? Sí, y por qué está ahí. La voy a leer. Vale. La felicidad no es la ausencia de problemas, es la habilidad para tratar con ellos. Sí, ¿Dónde está esa frase, Pepe? En mi WhatsApp. En mi WhatsApp está un poquito ahí, ¿no? Lo leí y me encantó porque a veces buscamos y buscamos, ¿no? Y buscamos el lugar ideal y realmente está mucho más cerca de lo que nos imaginamos, ¿no? Al final está ahí, en la rutina, está en la convivencia, está en una pequeña discusión y en una reconciliación. Bueno, está en esas situaciones, ¿no? que están al alcance de todo el mundo, ¿no? Bien investigado. Muy bien. Bueno, yo tengo aquí unos titulares que si os parece los puedo leer a modo de resumen, ¿vale? Y si luego queréis añadir alguna cosa más. A ver, yo me he quedado con estas cositas, Pepe, que nos has contado que de verdad ha sido apasionante. Bueno, comentas, se pierde todas las semanas. No nos gusta, pero se vive con normalidad. Es muy importante para un jugador de tenis que tenga una rápida recuperación. El deportista lo que necesita son retos. Tenemos el foco en mejorar como jugador versus al foco en mejorar el marcador. El aspecto mental se trabaja segundo a segundo. Roberto siempre tiene el wifi conectado. Confianza, honestidad y trabajo son las claves de nuestra relación. La adaptabilidad es una necesidad que tienen los tenistas. Y como recomendación nos recomiendas que, bueno, nosotros tres somos también muy seguidores de Mario Alonso Puig y, bueno, estas son las cosas que he recopilado en nuestra conversación. Y Miguel Ángel, Quique, ¿queréis añadir alguna cosa más? Yo, Pepe, agradecerte también tu tiempo. Ha sido, la verdad, que un placer hablar contigo y saber lo importante que es eso de la consciencia, ¿no? Y el disfrutar todo el recorrido. Yo me quedaría con esas dos
apreciaciones, esos dos conceptos que nos has trasladado, de aprender a disfrutar del recorrido, esa mirada hacia atrás que nos hace llegar donde estamos y sobre todo la conciencia. Me alegro. Bueno, la verdad es que sí, son filosofías de vida, ¿no? Y creo que ayudan. Por lo menos a nosotros nos lo están haciendo un pelín más fácil. Yo también quería deciros bueno, que al final nosotros que quería dar una sensación de máxima normalidad, ¿no? Porque al final nuestra vida es como la de mi vecino Néstor o como la de... O sea, al final no deja de ser diferente, ¿no? Las situaciones que tenemos, las dificultades que tenemos, las alegrías, las penas, es lo que somos. Lo que pasa que muchas veces cuando ahora mismo los deportistas son referencias y parece que sean extraterrestres y bueno, pues son personas que sufren, que lloran, que ríen, que trabajan y que se esfuerzan también, como cualquiera, ¿no? Y en estos momentos, pues más. Bueno, Pepe, yo quería un poco a título institucional, pues darte de verdad las gracias porque ha sido un auténtico lujazo poder compartir contigo este ratito para nosotros, que hemos sido un poco los privilegiados, para la asociación en sí, para todas las personas y todos nuestros socios y la gente que tenemos alrededor, pues el poder conocer un poquito más por dentro del mundo de la alta competición. Yo creo que vivimos en unos tiempos donde a veces nos gusta mucho ver cómo alguien destaca, pero nos cuesta mucho ver toda la cantidad de trabajo, de esfuerzo y de sufrimiento que hay detrás de eso. Y al final en el deporte profesional, pues el pasar de la posición 11 a la posición 9, pues a veces pueden durar o tardar años o incluso puede no llegar nunca, ¿no? El ir pulgada a pulgada a veces es lo que marca la diferencia entre tener éxito y no tenerlo. Y bueno, la verdad es que me ha encantado este ratito que hemos tenido juntos y de verdad te agradezco de corazón pues que hayas tenido esta voluntad desde el minuto 1 de compartirlo con nosotros. Así que muchísimas gracias. Nada, a vosotros. La verdad es que también un placer poder compartir este ratito. Yo personalmente pues también me siento responsable, ¿no? de poder acercar a la gente, ¿no? En este caso a la sociedad, estas pequeñas historias, ¿no? Para que vean un poquito cómo es la realidad del deporte de alto rendimiento y cómo también se puede transferir, ¿no? al día a día, ¿no? de cualquier persona. Y bueno, pues ya, lo que os he dicho, ¿no? Un placer, saludaros a todos, un saludo para todos los miembros de la asociación. Espero que ayude y que sirva, ¿no? para mucha gente. Y nada, que cuando queráis ya sabemos dónde estamos. Pepe, un placer, muchísimas gracias y mucho éxito para los dos. Un abrazo. Gracias.